Buenas tardes a los dos y bienvenidos. Hola, hola. Buenas tardes. Me salió una voz un poco anfibia. Hola. Dando igual Manolo, con voz anfibia. ¿Qué os ha pasado? A los dos además se les puede ver a partir de este momento en cadenaser.com gracias a esa tecnología que le llaman streaming. ¿Qué os ha pasado que tenéis voz de anfibio? Que llevamos mucho tiempo no respetando eso de que todo es silencio y hablando mucho de todo es silencio. Bueno, pero con un buen fin, ¿no, Manolo? Sí, bueno, a mí lo que me pasó es que mi madre me dijo de pequeño que buscara un oficio en el que no mojarme y fíjate tú, me metí periodista y escritor. Bueno. No está mal, no está mal. Oye, habéis atinado con uno de los conceptos que, bueno, sí, por desgracia, pero en fin, que está de moda, que es el miedo. Lo que yo no sé en aquellos años si era un miedo, era un silencio miedoso o cómplice, José Luis. Yo creo que empezaba siendo miedoso y terminaba siendo cómplice, pero de eso es que sabes el maestro don Manuel, que vivió aquello y además como periodista de buen olfato. Sí, bueno, yo creo que un momento incluso peligroso, ahora si lo analizamos con una perspectiva histórica, ¿no? Que efectivamente hubo una especie de suspensión de las conciencias y de los sentidos. Eso que, por otra parte, estamos tan acostumbrados, yo creo, por desgracia, históricamente en España, de la consigna es lo que no se puede decir, ¿no? Imitando aquello que puso Goya debajo de uno de los desastres de la guerra, es lo no se puede mirar. Y entonces un poco en esa tradición un poco de hacer la vista gorda, de mirar hacia otro lado, y aquí hubo un momento en que sí, casi se consolida, digamos, un poder oculto, porque yo creo que aparte de las mercancías que pueden ir cambiando, digamos, tanto como pasó con el contrabando como después con esa globalización delictiva que es el narcotráfico, las mercancías pueden ir variando, ¿no? Según las circunstancias, pero hay algo que no varía, que yo creo que es la mercancía central y que es el asunto central también de todo el silencio, que es el poder, ¿no? El dominar a los demás. Y eso sí que esa circunstancia sí que se dio, pero también es verdad que hay que decir que fue la gente, la propia gente, especialmente pues en este caso las madres y periodistas y gente, digamos, que no aceptó ese silencio mudo, ese silencio de imposición, y sacudió las conciencias, ¿no? Que al final todo comienza y todo termina en las personas, ¿eh? Todo, absolutamente todo, lo bueno, lo malo y lo regular. Y esta historia de Galicia no fue una excepción, ni mucho menos. No, eso es evidente. Y además siempre que he hecho alguna película me preguntan, ¿pero qué te interesaba a ti de esta historia? Las personas, los seres humanos, los personajes, las facetas que tienen, lo quieran o no lo quieran, lo sepan o no lo sepan. Lo que tenemos dentro, como no tiene tabiques, se pasa de unas vísceras a otras y tal, y se comunica todo por ahí. Pues nos hace esta cosa tan lamentable en la que nos hemos convertido, ¿no? Pero hay que echarle humor en cualquier caso. En esta galería de personajes de todo silencio, ahora hablaremos del proceso creativo porque es muy particular, es muy curioso, pero en esta galería de personajes, decía, se pueden buscar parecidos razonables muy interesantes a través de los que aparecen. Por ejemplo, un caso concreto, chorizos que se declaran apolíticos. Peligro. Yo soy apolítico, absolutamente apolítico. Absolutamente. Pero anote esto también. Yo, Mariscal, me comprometo a sacrificarme por este lugar, por Noitía. Sí, a sacrificarme, sí. Y a pelear por la libertad, pero libertad para crear riqueza, no para destruir. La libertad para trabajar y ganarnos la vida con nuestras propias manos, como siempre. Como siempre. Otra realidad también bastante familiar, muy conocida. La Iglesia o siempre o casi siempre pilla algo. Sabemos de sobra que a Dios no le hace falta a nadie en este mundo para que se haga su voluntad. Es todopoderoso. ¿Para qué inventa entonces al hombre? Me imagino que para que nos ocupemos de las cosas menudas. Del sistema métrico decimal, por ejemplo. De cambiar las tejas rotas, de limpiar las alcantarillas. Por eso hay que reconocer que alguien como nuestro generoso feligrés, conocido como Mariscal, nos viene muy bien en este mundo. Aunque solo sea porque nos ha donado la moderna megafonía que estrenamos hoy. Gracias, señor Mariscal. El tal Mariscal, que se declara político, es Juan Diego, que Juan Diego es como una especie de... En fútbol sería garantía de gol, ¿verdad, José Luis? Juan Diego está siempre bien. Está siempre bien o mejor, depende, ¿no? Sí.
Aquí se ha ido a lo de mejor descaradamente. Este Mariscal, Manolo, ¿qué sería más? ¿Sería un Ubiña, sería un Sito Miñanco o ninguno de los dos? Yo creo que es un personaje, digamos, complejo, hecho con retazos, ¿no? Pero lo interesante de él sería, para mí tiene un punto más interesante que El Padrino, perdonando, y es que el personaje que interpreta Juan Diego en este mundo de silencio, él justamente opera con lo contrario, él es el propietario de las palabras, entonces es como un padrino charlatán que no para de hablar todo el tiempo, ¿no? Incluso utiliza citas en latín porque él ha estudiado en el seminario, ¿no? Ha pasado de niño una temporada en el seminario y tal, y utiliza también estas citas para, digamos, como marcas de poder, ¿no? Entonces lo fascinante es cómo él habla muchísimo, pero justamente es otra forma de consolidar el silencio, digamos, esa verborrea, esos discursos, que yo creo que, bueno, citaste ahí a dos conocidos personajes, pero también podríamos hacer una ironía y dar un salto a la escuela neoliberal de Chicago, ¿no? Es decir, donde bueno, conocimos a los gángsters, pero también conocimos el extremismo neocon de convertir todo en mercancía y negocio por encima de cualquier tipo de norma moral, ¿no? Y entonces él tiene ese desparpajo, digamos, del mago enloquecido, en que lo que importante es apoderarse, ¿no? Y se apodera no solo del dinero, de la mercancía, sino al final lo que quiere es controlar las mentes y apoderarse hasta por decirlo así, de su propia hija, ¿no? Decía antes que el proceso creativo de Todo Silencio es realmente particular, es poco común. Primero le encargan un guión cinematográfico a Manuel Rivas. Le acaba saliendo una novela. Y cuando la novela sale a la calle, luego acuerda, con guión del propio Rivas, la lleva al cine. ¿Esto hace más fácil, la pregunta de siempre, la adaptación o la complica más o cómo funciona eso, José Luis? Todas las novelas tienen adaptación, bueno, no todas, las que tienen adaptación es siempre una adaptación difícil en la que hay que usar muchísimo la traumatología, tienes que quitar muchos trozos de carne y de hueso y siempre es doloroso. Yo he tenido suerte con encontrarme con autores como Manuel Rivas, que es generoso y que intentan comprender esa transustanciación que pasar letras y palabras a imágenes y sonidos, y que cada una de esas técnicas tiene sus propias reglas que conviene respetar para no ser irregular. La verdad es que yo me encontré el guión de Manolo escrito, son cosas que luego trabajamos juntos, como pasa siempre entre director y guionista, en la que cada cual ve desde su perspectiva cómo va a defender aquel texto. Y la verdad es que fue agradable, ¿no, Manuel? Yo creo que no nos peleamos. No, lo que pasa es que yo escribo con muchas curvas, ¿no? y José Luis yo creo que me pone un poco de contención en las curvas, ¿no? Utilizo las formas de círculos concéntricos y tal. No soy a veces consciente, digamos, de los laberintos que uno va... Entonces, en todo caso, se aprende muchísimo porque estamos hablando de cuerda, que es un clásico, ¿no? Tú ten en cuenta que yo soy miedoso y tú tienes el valor del poeta, que no tiene freno nunca, y pues si no escribiría uno poesía. En todo caso se trabaja yo creo que trabajamos con algo común, que es eso que decía, y perdón por la cita, que decía Píndaro de somos el sueño de una sombra, ¿no? El ser humano es el sueño de una sombra. Y creo que trabajamos con eso, con sueños y sombras, ¿no? Con luces y sombras, y nos metemos en la misma, al fin y al cabo, quien escribe, quien rueda, está metido en una especie de cámara oscura, cámara estenopeica. Lo que pasa que el cine lo que tiene es ese resplandor final, ¿no? Oye, Manuel, y hablando de luces y de sombras, ¿queda alguna sombra de aquellos años en la Galicia de hoy? ¿Qué ha dejado de rastro, de huella, de temor, de peligro de que algún día pueda reproducirse? Que ya veremos, ¿eh? Sí, claro, porque es que además, como comentábamos antes, esto actúa también como una especie de metáfora, ¿no? Yo creo que si vemos el nivel de corrupción que se da en la España de hoy, ¿no? Y que yo creo que está en el núcleo de
digamos, de muchas otras cosas, de esto que estamos llamando crisis, etcétera. Entonces, el look de Mariscal es un poco Gürtel anticipado unos años, ¿eh? Efectivamente. El look de Mariscal, siempre vestido de blanco, con su hombre, ¿verdad? Es un poco Gürtel anticipado, ¿eh? Sí, es como un esperpento contemporáneo, ¿no? Que es un género muy actual, pero efectivamente es esa especie de personaje sin escrúpulos, desvergonzado, y que cuando le preguntan pues qué partido es su preferido, él dice pues el que gane, ¿no? O el que triunfe, ¿no? Y creo que por desgracia eso, entre comillas, es una cultura, ¿no? que se ha, digamos, apoderado un poco del paisaje moral, ¿no? Mira, entonces ha habido una especie de vacaciones morales, sí, y eso es el peligro, vacaciones ¿no? morales, está bien eso. Déjame que saludemos un segundito al redactor jefe de Radio Arousa, que además es presidente de honor de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico y autor de Operación Nécora. Felipe Suárez, buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Tal? Oye, Hola. yo decía, no sé si te habrá chocado a ti, el peligro de que esta situación pudiera repetirse. ¿Tú crees que en el mapa globalizado de hoy del narcotráfico, que tiene como capital, por ejemplo, se me ocurre a México, esto podría volver a llegar a Galicia con la fuerza que lo hizo en aquellos años? Bueno, esto siempre es difícil de precisar, ¿no? Lo que sí es evidente es que los tiempos han cambiado muchísimo, ¿no? Pero, bueno, también hay una cosa que sí es importante destacar. Ya ha habido un primer intento en el pasado mes de agosto por parte del clan de Sinaloa, que es el clan más importante, el de Pacho Guzmán, de hacerse con el mercado europeo. Están teniendo una enorme presión en Estados Unidos y en México y quieren hacerse con el mercado europeo, y para eso han tratado de introducir ya un barco con un alijo de cocaína, gracias a la colaboración que están manteniendo la UDICO, la Unidad de Lucha contra la Droga y el Crimen Organizado en España, junto con la DEA y el FBI y demás. Pues ese intento pudo ser abortado. Pero si bien los gallegos siguen trabajando con los colombianos, claro, hay que estar muy alerta, porque los mexicanos, debido a esa presión que están teniendo en México y en Estados Unidos, tratan de instalarse en Europa y tratan de hacerse con el mercado europeo. Oye, ¿y las claves para haber llegado donde estamos hoy, Felipe, en tu opinión, cuáles han sido? ¿Cuáles fueron? Bueno, pues han sido muchas, ¿no? Aquí hay que marcar varios espacios, obviamente. Primero, el contrabando de tabaco, de la redada que se hizo el 3 de diciembre del 83, ahí provocó un antes y un después. Provocó un antes porque se acabó el contrabando de tabaco, prácticamente se minimizó mucho después, y un salto pues al tráfico primero de hachís y después de cocaína. Los que fueron detenidos en aquel momento, 90 personas, contrabandistas, no todos, pero prácticamente todos, pues conocieron en las cárceles a colombianos, y ahí empezó, con la infraestructura que tenían, a dar el salto al hachís y a la cocaína, ¿no? Llegamos a los años 90, en que se da el gran golpe el 12 de junio del 90, la Operación Nécora, y a partir de ahí, bueno, se suceden, ¿no? Aquello era un descaro tremendo, el contrabando, las cajas, pues con guardias civiles incluidos y demás. Bueno, pues en serio, ese salto a la droga. Pasaba lo mismo con la cocaína. Yo no estoy muy de acuerdo en que, bueno, pues la sociedad, sí, una parte, digamos, una parte de la sociedad es la que provocó que hubiese que tomar medidas. Yo creo que el cambio viene marcado sobre todo por una parte de la sociedad, digamos, y luego las fuerzas de seguridad y los jueces y fiscales. Y elimino de esto a los políticos. Yo desde el año 74 que estoy en esta profesión, y que nací en Vilagarcía de Arousa, y estoy muy orgulloso de ello, es decir, en pleno corazón de donde ha nacido esto. El primero, el contrabando de tabaco, después el tráfico de drogas, y que me cruzaban las calles pues con Miñanco, con Charlín, con Laureano Ubiña, con todos estos grandes capos, con estos energúmenos, como digo yo. Bueno, pues, creo que tengo una opinión muy clara de lo que esto, pues, provocaba, ¿no? Y creo que fundamentalmente aquí hay varias claves, pero básicamente es una parte de la sociedad, que no la sociedad,
Y os pongo un ejemplo. Mira, aquí en la Fundación Galega contra el Narcotráfico, yo había creado la plataforma galega, que estaba integrada, y yo lo decía en aquel momento, no, esto no es una cuestión de madres, obviamente, ni de padres, ¿no? Esto es un problema de toda la sociedad. Y en ese sentido, pues bueno, creamos la plataforma galega contra el narcotráfico, en la que estaban sacerdotes, había 3, políticos, economistas, pues gente de la calle, marineros, pues grandes personajes, y supimos convivir. Luego se transformó en la Fundación Galega contra el Narcotráfico. Bueno, pues en un momento determinado, y esto es una anécdota que yo cuento siempre, en un momento determinado, en una gala anual de las que celebramos, todavía seguimos celebrando, ahora es el día 12 de este mes, ¿no? Bueno, pues celebramos siempre un foro anual y traemos a Pietro Grasso, fiscal antimafia de Italia, ¿no? Sí. Bueno, pues, y él cuenta que allí, pues las mujeres se habían levantado en pie de guerra, ¿no? Y habían tratado de plantar cara a la camorra, y pusieron unas sábanas en las ventanas, ¿no? Pensamos que en aquel momento era interesante hacer lo mismo aquí, ¿no? Y lo hicimos. Bueno, pues os puedo asegurar que se sigue haciendo, el Día de Paños Blancos contra la Droga, ¿no? Una gran bandera blanca, pues la van portando pues diversas autoridades, pero autoridades y niños, o sea, de todas las clases sociales, ¿no? La van portando durante tramos en distintas ciudades gallegas, y bueno, pues ese día lo hicimos en Vilagarcía, y tuvimos que pedir por favor a cantidad de personas en las calles por donde iba a discurrir la gran marcha blanca, que colocasen paños de cualquier tipo blanco, y bueno, eso duró pocas horas, porque a las pocas horas se retiraron esos paños blancos, ¿no? Cuando terminó la campaña tuvimos que volver a hablar con ellos, o sea que era una parte de la sociedad. Aquí ¿qué ocurre? Que, bueno, pues yo lo decía esta mañana, ¿no? En el año 95 se realizó en Bamio un congreso, el primer Congreso Nacional de Legislación Antinarcotráfico, que eso, bueno, pues siempre dicen Carlos Bueren, Garzón, Javier Zaragoza, que fue un antes y un después. Había que cambiar radicalmente, había que aportar instrumentos legales a las fuerzas de seguridad para trabajar, porque es que no las había. Y a partir de entonces se aportaron muchas, pero muchas, el Código Penal, la reforma del Código Penal, la ley y eso marcó seguramente, no, seguro, el antes y el después. Felipe Suárez, redactor jefe de Radio Arousa, muchísimas gracias por asomarte esta tarde a la ventana, ¿eh? Nada, a vosotros. Y no te pierdas todo el silencio, que te va a servir para rememorar muchas cosas, ya verás. Un abrazo, compañero. Un abrazo, adiós. Por cierto, que situaciones derivadas que aparecen en la película de José Luis Cuerda, situaciones derivadas del drama de aquellos años, y que a veces pueden parecer un poco tangenciales, pero son muy importantes si hablamos de personas, que es lo que le interesa a José Luis, pues son historias como la de Brinco y Fins. Ya lo verán cuando vayan a ver la peli, amigos de la infancia, que de mayores se ven cada uno en un papel diferente. Uno es un investigador policial, un jefe, un responsable, y el otro es casi el máximo responsable del cártel de los narcos. Y claro, se plantea la pregunta del millón: ¿todo el mundo tiene un precio? Fins Malpica, ¿cuánto vales? Y no me digas que no tienes precio. ¿Y tú? ¿Cuánto vales tú? Muerto más que tú. Quedan por un polimuerto. Sale barato, ¿eh? Te dan una medalla, unas líneas en el periódico y ya está. ¿Quieres medallas? Compramos medallas. ¿Quieres líneas en los periódicos? También, no las compramos. Compramos a los periodistas, lo que tú quieras. Pero no estás siendo honesto. ¿Por qué no? Porque lo nuestro es poner un precio. Ser más amable con nosotros. ¿Todo y todos tenemos un precio, José Luis? Yo creo que decía Trifó que un pesimista era un optimista con información. Ya. Y yo creo que soy un optimista con información que se convierte en un pesimista. No lo sé. Yo no sé si todos tenemos un precio. Yo no me atrevo a decir que no. Porque yo estoy libre, nadie me va a ofrecer un precio demasiado elevado por mí. Pero creo que hay ofertas tentadoras para casi todo el mundo.
¿Cómo Yo, están? sabes, cuando oigo hablar de corrupción, lo que estoy un poco harto de oír es de los corruptos. A mí me interesaría que se hablase más de los corruptores. Claro. Mucho más, es mucho Claro. más interesante. Se puede ir con mucha más facilidad a por los corruptores que a por los corruptos. Porque entre corruptor y corrupto siempre hay algo que vela un poco las cosas para que no se descubra. Y al corruptor es muy fácil de saber que es por las cosas que él consigue, no por las que él hace que consiga el corrupto. Oye, King Gutiérrez y Miguel Ángel Silvestre son los mayorcitos de la historia. ¿De dónde sacas los niños, José Luis? Manolo, dímelo tú. Porque ¿cómo les saca con lo difícil que aseguran que es dirigir a niños? ¿De dónde sacas esos críos? Pues los saco de los colegios, voy, los veo, hago una selección previa casi siempre de carácter físico, luego hablo con ellos, les hago preguntas que para mí son sintomáticas, las respuestas, claro, y termino teniendo suerte, y además nos llevamos muy bien, yo me entiendo muy bien con los niños, de hecho es las únicas personas en las que confío. Sois estúpidos, no se juega con la muerte. Es que estaba como muerto, Leda, tenías que verlo. Se cayó y se quedó pálido, tieso. Joder, Fins, parecías un cadáver. No es nada, solo tiene ausencias. ¿Ausencias? Sí, ausencias, se llama así, ausencias. Y no vayas contándolo por ahí. Bien, es verdad que los niños juegan con colocar a uno dentro de un ataúd, que como juego infantil no está mal tampoco. No está mal. Pero bueno, es un juego, es un juego. Es un la ataúd. muerte es un final de todos los juegos. Es decir, que, Sí, bueno, que es un ataúd que trajo el mar, como todo. Y es verdad, empieza, hay como un principio y un fin. Ahí, sobre la cuestión que preguntabas de si todo el mundo tiene el precio, hay un momento bueno, a mí me gusta toda la película, pero me parece esa parte, digamos, esa primera parte de la infancia y en la que el mar es un personaje más, ¿no? Que va regalando cosas entre esas cosas regala ataúdes, ¿no? Pero hay un momento en que los niños, y concretamente Leda, la niña, encuentra maniquís que vienen procedentes de un naufragio, y hay un maniquí que le gusta especialmente y que se lo llevan, ¿no?, hacia una escuela abandonada, y aparece un personaje que considera que todo tiene un precio, ¿no? Y le dice, pero bueno, ¿y cuánto vale eso? Te lo compro. Y entonces es el único momento en la película que dice, esto no tiene precio, ¿no? Y creo que el ser humano es suficientemente extraño para sorprendernos también agradablemente, ¿no? Hoy estamos en la ventana asomándonos a la nueva película de José Luis Cuerda, Todo Silencio, con Manuel Rivas, que acaba de publicar, por cierto, A las voces bajas, una especie de autobiografía entre lo real y lo imaginario, que además es también retrato, o pretende serlo, Manuel, tú me dirás, de toda una generación, ¿no? Sí, bueno, la gente que lo ha leído me comentaba que se identificaba mucho, ¿no? Tiene unas marcas históricas, pero creo que fundamentalmente es una especie de imaginación de la vida, es decir, que en vez de hacer realismo mágico, aquí lo que nos encontramos es que la vida es mágica, ¿no? A pesar de todo. Y entonces creo que por una parte hay esa identificación histórica en la que mucha gente, varias generaciones se pueden encontrar, pero también tiene, digamos que es un poco, no es el río Tajo, pero en cuanto a novela, porque siempre se habla de novela río, pero es un poco el río que pasaba por mi aldea, ¿no? Es una novela escrita como, tiene algo de leyenda también, ¿no? Sí, y de personas, que es el universo que antes reivindicaba José Luis Cuerda, ¿no? Un tío barbero, contador de historias, Sí. un padre albañil y saxofonista, una madre y una hermana verbívoras, que esa palabra me hace muchísima gracia, ¿verdad? Que se alimentan de palabras y devoran los libros. Sí. Oye, ¿dónde están estas personas en la historia, luego cuando se escribe? Bueno, estas personas... O la historia no tiene espacio claro, para las personas. No, lo que pasa es que yo este libro realmente no lo escribí yo, ¿no? Yo ahí soy mitad un niño y mitad el que soy hoy, casi un viejo así que recuerda, se encuentra en un camino, pero crean una especie de tercer personaje que es un ciego y él puede andar y puede contar todo esto gracias a los otros. Es decir, que es realmente... funciona, ¿no? Hay algo que contar porque encuentras un puente entre el enigma que uno es y quienes los descubren son los otros, ¿no? Yo estoy ahora en Santiago y se habla siempre de la inventio, de la aparición del apóstol, y se define como inventio. Y a la vez significa invención
y descubrimiento, ¿no? Y yo creo que la afición y los sueños también son parte de nosotros, parte biográfica de nosotros, ¿no? Oye, Manuel, ¿tú eres muy activo en Twitter? Pues no tengo Twitter. Yo estoy en la prehistoria de la cacharrería. ¿Y tú has llegado a entender cómo José Luis Cuerda es ahora mismo no, hace ya meses, un fenómeno en Twitter, con más de 25.000 seguidores y con esas frases, me he apuntado algunas, de las más seguidas, una con toda la lógica del mundo. Es imposible matemáticamente que seamos todos hijos de Dios. ¿Verdad? Como puño. Ha habido suerte, nos van a joder en condiciones muy favorables. Tampoco está mal. ¿Y os acordáis de cuando no doy crédito equivalía a una expresión de incredulidad, extrañeza o asombro? ¿De dónde le había a José Luis Cuerda esta querencia por Twitter? ¿Desde hace, cuánto? ¿Un año y pico? Yo no sé por qué, o si me pongo a pensarlo, llego a saber por qué, pero luego explicarlo es más complicado. ¿Un tuit es como un título de película? Un Twitter es el comienzo de una historia. Yo una ocasión le dije a Rafael Azcona: Rafael, tengo un muy buen título, pero no sé para qué. Dice: ¿cuál? Digo: pues salida nula. Dice: buen título, coño. Sí. Digo: pues claro que es buen título, pero no sé a qué aplicarlo. Y yo apliqué eso a una serie de frases que yo iba escribiendo, de cosas que eran comienzos de historias, finales de historias, intuiciones, disparates, barbaridades, malas uvas que te salen de vez en cuando. Y todo eso se convirtieron en tweets con el ejercicio diario de ¿qué me duele hoy? Entonces, unas veces lo uso terapéuticamente y otras para pasármelo bien. Muy bien, sí. José Luis Cuerda, muchísima suerte con todo el silencio, de verdad. Y felicidades por la película. Muchas gracias. Manuel Rivas, un abrazo, amigo. Pues nada, un abrazo, gracias. Hasta la próxima. Chao.